Los platos del desayuno todavía estaban tibios, en el fregadero, cuando Margaret Chen descubrió algo que atormentaría al FBI durante los próximos 37 años. Esa húmeda mañana de martes en agosto de 1987, estaba limpiando el departamento de su hija en el centro de Seattle. Encontró escondido entre las páginas de un diario una fotografía Polaroid que no debería existir. La imagen mostraba a su hija desaparecida. Emily de pie, junto a un hombre, cuyo rostro había sido cuidadosamente quemado con un cigarrillo. Pero no era la imagen desfigurada, lo que hizo temblar las manos de Margaret, mientras alcanzaba el teléfono para llamar a la detective Sarah Morrison. Era la marca de tiempo en la esquina de la foto. Emily había sido fotografiada 3 semanas después de supuestamente haber desaparecido del Pike Place Market. La chica que todos creían muerta desde hacía 6 meses, estaba claramente viva en esta imagen, y la ubicación visible detrás de ella enviaría a los investigadores por un camino que expondría uno de los casos de desaparición más elaborados del noroeste del Pacífico. Emily Chen tenía 24 años cuando desapareció el 15 de mayo de 1987, un viernes por la tarde, cuando el famoso mercado de Seattle estaba lleno de turistas y locales, disfrutando del clima primaveral. Trabajaba en una pequeña librería llamada Emerald City Books, en la Primera Avenida, y había tomado su descanso para almorzar exactamente al mediodía como siempre lo hacía su gerente Tom Richon. Recordó haberla visto salir, con su bolso de cuero marrón colgado del hombro, dirigiéndose hacia el mercado para comprar almuerzo en su tienda favorita de sándwiches vietnamitas. Nunca regresó. El último avistamiento confirmado fue de un vendedor ambulante. Le vendió una manzana a las 12:23 p.m. Después de eso, Emily Chen pareció evaporarse entre las multitudes del Pike Place Market, dejando atrás solo preguntas que consumirían a los investigadores durante décadas. La detective Sarah Morrison había estado con la policía de Seattle 3 años cuando tomó el caso Chen. Era ambiciosa, metódica, y estaba convencida de que cada desaparición tenía una explicación lógica, si se buscaba lo suficiente. Pero el caso de Emily desafiaba cada patrón que Morrison había estudiado. Las imágenes de seguridad de las tiendas cercanas mostraban a Emily entrando al mercado pero nunca saliendo. No había usado sus tarjetas de crédito, no había accedido a su cuenta bancaria, no había contactado a ningún amigo o familiar. Su auto permanecía en el estacionamiento para empleados, donde lo había dejado esa mañana, cubierto con una fina capa de polvo que sugería que no había sido movido en días. La investigación inicial se centró en los sospechosos, obvios novios e exnovios, compañeros de trabajo, cualquiera que pudiera haber tenido una razón para dañar a Emily. Pero cada pista se desmoronaba bajo escrutinio. Lo que hacía el caso particularmente desconcertante era la completa ausencia de señales de lucha o angustia. Emily no había gritado, no había dejado caer su bolso, no había dejado ninguna indicación de que estuviera en peligro. Los testigos que fueron entrevistados en los días posteriores a su desaparición, todos estuvieron de acuerdo en que parecía normal, tal vez un poco distraída, pero nada que sugiriera miedo o ansiedad. El diseño laberíntico del mercado, con sus múltiples niveles, escaleras ocultas y túneles conectores hacia el paseo marítimo, proporcionaba innumerables formas en que podría desaparecer, pero búsquedas exhaustivas usando perros e incluso buzos, revisando la cercana bahía Elliott, no encontraron nada. Era como si Emily simplemente hubiera elegido dejar de existir en ese momento preciso en uno de los espacios públicos más concurridos de Seattle. La fotografía que Margaret Chen encontró 3 meses después lo cambió todo. Morrison miró fijamente la imagen bajo las duras luces fluorescentes de la sala de evidencias del recinto. Emily estaba claramente viva en la foto, de pie en lo que parecía ser un entorno rural, montañas visibles en el fondo. Podrían haber estado en cualquier lugar de la cordillera Cascade. Llevaba ropa que Morrison no reconocía, una camisa de franela y jeans en lugar del atuendo profesional que típicamente usaba para trabajar. Y lo más perturbador de todo, estaba sonriendo, no la sonrisa forzada de alguien bajo, sino lo que parecía ser felicidad genuina.
El rostro quemado junto a ella medía aproximadamente 6 pies de altura basándose en la estatura de Emily. Vestía lo que parecía ser un uniforme de guardabosques o del servicio forestal, pero la destrucción deliberada de su rasgo sugería que alguien había querido específicamente ocultar su identidad. El análisis forense de la fotografía reveló que era genuina, no manipulada ni alterada. El material de la película Polaroid coincidía con la producción de principios de 1900. Signos de manipulación. El mecanismo de marca de tiempo era consistente, con las cámaras de esa época haciéndolo casi imposible de falsificar. Pero ¿quién había tomado la foto y, más importante, quién la había colocado en el diario de Emily sabiendo que eventualmente sería encontrada? El diario había estado en el departamento desde la búsqueda inicial, pero los investigadores solo le habían dado un examen superficial, no encontrando nada más que entradas mundanas sobre el trabajo y la vida diaria. Margaret había sido más minuciosa revisando cada página cuando descubrió la foto metida en la encuadernación, como si alguien la hubiera escondido cuidadosamente allí. La revelación de que Emily podría haber estado viva después de su desaparición desencadenó una reinvestigación masiva. Morrison se asoció con el agente especial del FBI Robert Kane, un investigador veterano que se especializaba en casos de personas desaparecidas que cruzaban líneas estatales. Juntos comenzaron a reconstruir la vida de Emily en los meses antes de su desaparición, buscando cualquier señal de que había estado planeando irse. Lo que encontraron fue preocupante. Emily había estado haciendo movimientos financieros inusuales en las semanas antes del 15 de mayo, retirando pequeñas cantidades de efectivo que sumaban casi $8,000. También había estado investigando áreas remotas del estado de Washington, sacando libros de la biblioteca sobre supervivencia, naturaleza y vida fuera de la red. Más significativamente, había estado en contacto con alguien usando un apartado postal en Spokane. Aunque la correspondencia había sido destruida antes de que desapareciera, las entrevistas con los amigos más cercanos de Emily revelaron que había estado luchando con algo que no discutiría completamente. Jennifer Park, su compañera de cuarto de la universidad, recordó a Emily haciendo preguntas hipotéticas sobre empezar de nuevo, sobre si era posible desaparecer completamente en la América moderna. Hablaba de sentirse atrapada, le dijo. Más tarde Jennifer, los investigadores, como si su vida hubiera sido escrita para ella y solo estuviera interpretando un papel. Pero cada vez que Jennifer presionaba por detalles, Emily cambiaba de tema o se reía como si fueran reflexiones filosóficas. El retrato que emergió fue de una joven mujer que podría haber estado planeando su propia desaparición, pero el rostro quemado en la fotografía sugería algo más siniestro. Alguien la había ayudado a desaparecer, y esa persona claramente no quería ser identificada. La investigación se expandió para incluir personal del servicio forestal y guardabosques todo el estado de Washington. El uniforme en la fotografía era consistente con los usados por empleados forestales federales, pero sin un rostro para comparar con los registros de empleados. La búsqueda era casi imposible. Morrison y Kane entrevistaron a cientos de personas que trabajaban en áreas remotas del estado, mostrándoles la foto de Emily y preguntando si alguien la había visto. El avance vino de una fuente inesperada. Un dueño de gasolinera en el pequeño pueblo de Darlington, a unas 90 millas al noreste de Seattle, reconoció a Emily de una fotografía diferente, una tomada en su graduación universitaria. Estaba seguro de que ella había estado en su tienda múltiples veces durante el verano de 1900 en el bosque nacional Mount Baker Snoqualmie. Vivía solo en una cabaña cerca de Darlington. Rara vez socializaba con la gente del pueblo, y era conocido por su extenso conocimiento del campo. Cuando Morrison y Kane llegaron a su cabaña en noviembre de 1900, el lugar parecía como si alguien hubiera salido apresuradamente, pero planeaba regresar. Ropa todavía en los armarios, comida en la despensa, correo acumulándose en el porche que databa de principios de septiembre. Lo que no encontraron fue ningún rastro de Emily Chen o evidencia de que ella hubiera estado allí, pero algo sobre la cabaña se sentía mal para Morrison. Había señales sutiles de la presencia de una mujer, una marca de champú que Harley no habría usado, un solo cabello negro largo atrapado en el desagüe del baño, libros sobre temas que los vecinos dijeron que Harley había mostrado interés antes. La búsqueda de David Harley se convirtió en un esfuerzo multiestatal involucrando agencias federales y fuerzas del orden locales desde Washington,
Hasta Montana su registro de servicio mostraba una carrera ejemplar sin acciones disciplinarias, pero una investigación más profunda reveló patrones preocupantes. Hartley había sido transferido 3 veces en 10 años, cada vez a petición propia, y cada transferencia había llegado poco después de que mujeres jóvenes en el área hubieran reportado sentirse acosadas o hostigadas, aunque no habían presentado quejas formales contra él. Sus evaluaciones psicológicas mostraban a alguien que era inteligente, manipulador, y tenía dificultades para mantener límites apropiados con las mujeres, pero nada que hubiera llegado al nivel de preocupación oficial. El perfil que emergió era de hombre que había aprendido a operar justo por debajo del umbral de detección, alguien que entendía los sistemas y cómo explotarlos. En enero de 1988, un cazador en el norte de Idaho reportó haber visto a un hombre que coincidía con la descripción de Hartley, viviendo en un campamento minero abandonado con una mujer que parecía asiática. El campamento estaba a 60 millas del pueblo más cercano, accesible solo por caminos madereros que eran intransitables durante el invierno. Para cuando los investigadores llegaron al lugar en primavera, el campamento estaba desierto. Evidencia sugería que 2 personas habían vivido allí durante varios meses. Productos enlatados con etiquetas de tiendas de Seattle, botas de senderismo de mujer que coincidían con la talla de Emily, y más significativamente una pila de cartas dirigidas a Emily, pero nunca enviadas. Las cartas en la letra de Hartley, y pintaban una imagen perturbadora de obsesión y control. Escribió sobre proteger a Emily de un mundo que no la entendía, sobre su destino juntos en la naturaleza, sobre cómo ella lo necesitaba para ser verdaderamente libre. Las cartas también contenían referencias a otras mujeres que Hartley había conocido, mujeres cuyos nombres Morrison reconoció de archivos de personas desaparecidas en todo el noroeste del Pacífico durante los últimos 15 años. Sarah Martínez, quien había desaparecido de Portland, Bellingham en 1985, Jennifer Wu, quien había desaparecido de Tacoma solo 2 meses antes que Emily. Las implicaciones eran asombrosas. Lo que había comenzado como un caso de persona desaparecida estaba potencialmente conectado a un depredador serial que había estado operando en toda la región durante más de una década, usando su posición y conocimiento de áreas silvestres remotas para ocultar a sus víctimas. El FBI lanzó un grupo de trabajo dedicado a encontrar a Hartley y determinar el destino de todas las mujeres mencionadas en sus cartas. El avance en la ubicación de Hartley vino de tecnología que no existía cuando Emily desapareció por primera vez en 1995. 8 años después de su desaparición, las torres de telefonía celular habían comenzado a proliferar, incluso en áreas rurales, y Hartley había cometido el error de adquirir un teléfono celular bajo un alias. El teléfono estaba registrado a nombre de David Harrison, pero la dirección de facturación llevó a los investigadores a un pequeño rancho en el este de Montana, donde la vigilancia confirmó que Hartley vivía con una mujer. La redada en el rancho en septiembre de 1995 fue coordinada entre equipos SWAT del FBI y las fuerzas del orden locales. Esperaban resistencia, pero encontraron a Hartley solo en la casa principal, afirmando que la mujer se había ido hacía semanas. La casa contenía documentación extensa de sus actividades, incluyendo fotografías, diarios y registros detallados de las mujeres que había acosado y secuestrado durante 2 décadas. Entre la evidencia, había un álbum de fotos etiquetado con el nombre de Emily, conteniendo cientos de imágenes documentando lo que parecía ser una relación consensual. Al principio caminando juntos, cocinando comidas, sentados junto a fogatas, pero a medida que las fotos progresaban, la verdad se volvió evidente. Las expresiones de Emily se volvieron cada vez más vacías, sus sonrisas forzadas, su lenguaje corporal, sugiriendo miedo en lugar de afecto. Las fotos finales la mostraban visiblemente desnutrida, su ropa colgando suelta en su cuerpo, sus ojos sosteniendo la mirada de 1000 yardas de alguien que había perdido la esperanza. Las marcas de fecha en las fotos indicaban que Emily había estado viva hasta al menos diciembre de 1000. Su paradero actual seguía siendo desconocido. Hartley se negó a discutir a cualquiera de las mujeres, reclamando su derecho a permanecer en silencio, incluso cuando se le ofrecieron acuerdos de culpabilidad a cambio de información.
El interrogatorio de David Hartley se extendió durante 6 meses, mientras los investigadores intentaban cada método legal para extraer información sobre las mujeres desaparecidas. Los perfiladores del FBI analizaron su psicología, encontrando un trastorno de personalidad complejo que combinaba rasgos narcisistas y antisociales, con una elaborada vida fantasía, donde se presentaba como un salvador, protegiendo a mujeres vulnerables de la corrupción de la sociedad. Había construido narrativas detalladas alrededor de cada mujer a la que apuntaba, aprendiendo sus rutinas, sus vulnerabilidades, sus sueños y usando esa información para insertarse en sus vidas. La evidencia sugería que se acercaría a ellas como una figura de autoridad servicial, aislándolas gradualmente de las redes de apoyo. Antes de hacer su movimiento, lo más perturbador era su aparente capacidad para hacer que algunas de sus víctimas fueran inicialmente complacientes, posiblemente a través de manipulación psicológica en lugar de fuerza física. En marzo de 1996, el ex colega de Hartley del Servicio Forestal se presentó con información que cambió la investigación. Roger Coleman había trabajado con Hartley a principios de los años 80 y hablaba de una serie de cuevas en las cascadas del norte que había descubierto, pero nunca reportado, cuevas que eran perfectas para alguien que quisiera desaparecer completamente. Coleman había pensado que era solo Hartley siendo su usual antisocial, pero después de ver los informes de noticias sobre la investigación, se dio cuenta de la importancia de lo que sabía. Proporcionó a los investigadores coordenadas aproximadas basadas en características topográficas que Hartley había descrito. El área de búsqueda cubría cientos de millas cuadradas de algunos de los terrenos más remotos y difíciles de los Estados Unidos continentales. La operación de búsqueda, lanzada en mayo de 1996, involucró equipos especializados de rescate en cuevas, helicópteros militares equipados con imágenes térmicas y cientos de voluntarios familiarizados con la navegación en el campo. Después de semanas de búsqueda, encontraron el sistema de cuevas exactamente donde la información de Coleman había sugerido. La entrada estaba oculta detrás de una cascada accesible solo durante periodos de agua baja. A finales del verano, los investigadores descubrieron evidencia de habitación a largo plazo, áreas para dormir, almacenamiento de alimentos y perturbadoramente múltiples conjuntos de ropa de mujer y efectos personales. El sistema de cuevas se extendía por millas con varias cámaras que habían sido modificadas para ocupación humana, pero no encontraron cuerpos ni restos, señales de habitantes actuales. Lo que sí encontraron fue el pasaporte de Emily Chen, escondido en una grieta junto con los de otras 3 mujeres desaparecidas. Los pasaportes habían sido deliberadamente preservados, envueltos en plástico y colocados donde no serían encontrados accidentalmente. Cada pasaporte tenía una fecha escrita en él, con la letra de Hartley, fechas que los investigadores creían indicaban cuándo había muerto cada mujer. La fecha de Emily era el 23 de diciembre de 1900, con lo que los investigadores habían temido. Emily y las demás, casi con certeza, estaban muertas pero sin cuerpos. El enjuiciamiento sería difícil. Hartley continuó manteniendo su silencio incluso cuando se le confrontó con la evidencia del pasaporte. El juicio de David Hartley comenzó en septiembre de 1997 en Seattle, con cargos relacionados con la desaparición y presunto asesinato de Emily Chen. Los fiscales construyeron su caso sobre evidencia circunstancial, las fotografías, las cartas, los pasaportes y testimonios de expertos que analizaron el perfil psicológico de Hartley y patrones en comportamiento. La defensa argumentó que sin cuerpos no había prueba de asesinato, que Emily y las demás podrían haberse ido voluntariamente y que Hartley estaba siendo usado como chivo expiatorio por el fracaso del FBI en encontrar mujeres desaparecidas. El juicio duró 3 meses con testimonio de docenas de testigos, incluyendo a Margaret Chen, quien describió haber encontrado la fotografía que había reavivado la investigación. Miró directamente a Hartley mientras testificaba, su compostura rompiéndose solo cuando dijo: mi hija confiaba en las personas, creía en lo bueno de todos, ¿usaste eso contra ella? El jurado deliberó durante 6 días antes de regresar con veredictos de culpabilidad en 4 cargos de asesinato a pesar de la ausencia de cuerpos.
El juez sentenció a Hartley a 4 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional, pero incluso después de la condena se negó a revelar la ubicación de los cuerpos, alegando a través de su abogado que no tenía conocimiento de lo que les había sucedido a las mujeres. Las familias quedaron sin cierre, incapaces de enterrar adecuadamente a sus seres queridos o entender completamente lo que había sucedido durante sus últimos meses. El caso oficialmente permaneció abierto, con investigadores continuando la búsqueda en áreas remotas de las cascadas basándose en análisis geológicos y patrones de movimiento conocidos de Hartley. En 2003, 16 años después de la desaparición de Emily, un grupo de excursionistas experimentados descubrió restos humanos en una grieta glaciar en el Monte Baker. La ubicación estaba a millas de cualquier sendero en un área que habría sido casi imposible de acceder. Sin equipo especializado y conocimiento, las pruebas de ADN confirmaron que los restos pertenecían a Sarah Martínez, la primera víctima vinculada a Hartley. Su cuerpo mostraba signos de trauma severo consistente con una caída, pero los investigadores creían que había sido empujada o forzada a la grieta. El descubrimiento provocó búsquedas renovadas de áreas glaciares en todas las cascadas del norte, usando radar de penetración terrestre y perros cadavéricos, entrenados para entornos alpinos. Durante los siguientes 5 años, se descubrieron 3 conjuntos más de restos, todos en ubicaciones glaciares. Igualmente remotas. Rebecca Anderson fue encontrada en Jennifer Wu en 2007, pero el cuerpo de Emily Chen nunca fue recuperado. Los investigadores teorizaron que Hartley había cambiado sus métodos de eliminación, después de Emily posiblemente cremando restos o usando otros medios que evitarían el descubrimiento. La falta de cierre atormentó a Margaret Chen, quien había gastado sus ahorros de jubilación en investigadores privados y sus propias búsquedas en la naturaleza. Murió en 2009 a los 73 años, sin saber nunca qué había sucedido con los restos de su hija. Su funeral fue asistido por familias de otras víctimas que habían formado un grupo de apoyo unidos por su pérdida compartida y frustración. El caso tomó un giro inesperado en 2015, cuando Hartley, quien cumplía sus cadenas perpetuas en prisión federal, de repente ofreció revelar la ubicación de los restos de Emily a cambio de ser transferido a una instalación diferente. Estaba envejeciendo y con mala salud, alegando que quería limpiar su conciencia antes de morir. Los investigadores eran escépticos, pero los familiares sobrevivientes de Chen, desesperados por el cierre, acordaron apoyar la transferencia a Hartley. Fue trasladado bajo fuerte seguridad a la ubicación que especificó, un valle remoto en las cascadas del norte, accesible solo por helicóptero. Llevó a los investigadores a una pequeña cueva escondida detrás de vegetación, donde encontraron huesos dispersos que las pruebas de ADN confirmaron más tarde que pertenecían a Emily Chen. Pero la recuperación de los restos de Emily planteó más preguntas de las que respondió. Entre los huesos, los investigadores encontraron artículos que no coincidían con la línea de tiempo que Hartley había proporcionado, un reloj digital que no se fabricó hasta después de que Emily supuestamente muriera, ropa con etiquetas de principios de los 90 y, lo más desconcertante, una carta con la letra de Emily fechada en junio de 1990, 3 años después de su desaparición. La carta, dirigida a su madre pero nunca enviada, sugería que Emily había estado viva mucho más tiempo de lo que nadie había creído. Hablaba de arrepentimiento, de elecciones que no podía deshacer y de una vida que se había convertido en una prisión. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Había Emily sobrevivido durante años en cautiverio? Había ido inicialmente con Hartley voluntariamente, solo para darse cuenta demasiado tarde de lo que él realmente era. El análisis forense de los restos sugirió que Emily había muerto en algún momento entre miles. También Hartley había afirmado y planteaba la posibilidad de que hubiera mantenido a algunas víctimas vivas durante años, manteniéndolas en cautiverio aislado mientras el mundo creía que estaban muertas. La revelación provocó una nueva investigación sobre las actividades de Hartley. Durante finales de los 80 y principios de los 90, los investigadores descubrieron que había estado comprando suministros en cantidades que sugerían que estaba proporcionando para múltiples personas, incluyendo ropa de mujer y suministros médicos que no tenía razón legítima para comprarlas con personas que habían encontrado a Hartley. Durante este periodo revelaron patrones perturbadores. Un empleado de tienda en Darlington recordaba que compraba vitaminas para mujeres y productos de higiene regularmente durante varios años.
Un médico en Mount Vernon recordó haber tratado a Hart por lesiones que alegó eran de un accidente de senderismo pero que parecían más heridas defensivas de uñas, y un colega del servicio forestal mencionó haber visto a una mujer en la camioneta de Hartley en 1991 que coincidía con la descripción de Emily, aunque Hartley había afirmado que era su prima visitando desde California. Estos avistamientos sugerían una posibilidad horrible que Emily y quizás otras habían sido mantenidas vivas como cautivas durante años después de sus supuestas muertes. El impacto psicológico en las familias fue devastador. Habían llorado a sus seres queridos creyéndolos muertos, solo para enterarse de que podrían haber estado vivos, y sufriendo durante años después. El grupo de apoyo que se había formado entre las familias se fracturó con algunos incapaces de manejar el trauma renovado. La hermana de Margaret, buscada después de la muerte de Margaret, sufrió un colapso completo y requirió hospitalización. La cobertura mediática fue implacable, con programas de crímenes reales y podcasts diseccionando cada aspecto del caso, convirtiendo el dolor de las familias en entretenimiento. Las preguntas planteadas por la cobertura llevaron a nuevas pautas para informar sobre casos sin resolver y las familias de las víctimas. En 2018 Hartley murió en prisión, llevándose cualquier secreto restante con él a la tumba. Su muerte provocó la liberación de evaluaciones psiquiátricas selladas, revelaron el alcance completo de sus delirios. Había creído genuinamente que estaba salvando a las mujeres de vidas de desesperación silenciosa que les estaba proporcionando una existencia pura, lejos de la corrupción de la sociedad en su retorcida visión del mundo. Su resistencia y simplemente su condicionamiento siendo roto y su eventual complacencia era prueba de su reconocimiento de la verdad que él ofrecía. Las evaluaciones incluían dibujos que Hartley había hecho de un elaborado complejo subterráneo que afirmaba haber construido en algún lugar de las cascadas, lugar que llamó santuario, donde dijo que otros como él continuaban su trabajo. Esta revelación desencadenó una nueva ola de investigaciones, con analistas de comportamiento del FBI estudiando las comunicaciones de Hartley en busca de cualquier indicación de cómplices o seguidores. Encontrar referencias encriptadas en sus cartas a otros individuos que compartían su filosofía, aunque no se pudieron establecer identidades concretas. La posibilidad de que Hartley hubiera sido parte de una red más grande de depredadores, usando áreas silvestres para ocultar víctimas, envió ondas de choque a través de las agencias de aplicación de la ley en todo el país. Se establecieron nuevos protocolos para rastrear personas desaparecidas en parques nacionales y áreas silvestres, y se asignaron fondos para una mejor coordinación entre agencias federales y locales en regiones remotas. Recuperación e identificación de restos continuó esporádicamente hasta 2020, con avances en tecnología de ADN, permitiendo la identificación de muestras severamente degradadas. En total, los investigadores confirmaron 12 víctimas vinculadas a Hartley. Aunque sospechaban que el número real era mayor, muchas de las mujeres habían sido clasificadas como desapariciones voluntarias o fugitivas. Sus casos recibiendo investigación mínima porque no encajaban en el perfil de víctimas de secuestro tradicionales. Esta revelación llevó a una revisión integral de las políticas de personas desaparecidas, con nuevo énfasis en tomar todas las desapariciones en serio, independientemente de los antecedentes o circunstancias de la víctima. La historia de Emily Chen se convirtió en un catalizador para el cambio en cómo se investigaban los casos de personas desaparecidas. Su familia estableció la Fundación Emily Chen, dedicada a mejorar las operaciones de búsqueda y rescate en áreas silvestres y proporcionar apoyo a familias de personas desaparecidas. La fundación financió nueva tecnología para rastrear individuos en áreas remotas y estableció protocolos para una respuesta más rápida cuando alguien desaparecía en parques nacionales o bosques. También trabajaron para cambiar la narrativa alrededor de los casos de personas desaparecidas, rechazando la tendencia a culpar a las víctimas o asumir que habían elegido desaparecer. El trabajo de la fundación salvó docenas de vidas en sus primeros 5 años de operación. El caso también expuso vulnerabilidades en la contratación y supervisión de empleados federales con acceso a áreas remotas. El Servicio Forestal implementó nuevos procedimientos de evaluación y evaluaciones psicológicas regulares para empleados en puestos aislados. Establecieron protocolos de registro y requisitos de asociación, asegurando que nadie trabajara completamente solo en áreas remotas durante periodos prolongados.
Estos cambios enfrentaron resistencia de algunos que los veían como burocracia innecesaria, pero los partidarios señalaron el caso Hartley como prueba de que los depredadores podían usar posiciones legítimas para facilitar sus crímenes. Las reformas eventualmente se extendieron a otras agencias que administraban tierras públicas. En 2021, un documentalista llamado James Patterson recibió permiso para acceder a los efectos personales de Hartley que habían estado almacenados en el FBI. Patterson estaba creando una serie sobre depredadores usaban posiciones de autoridad para cometer crímenes. Mientras revisaba los diarios de Hartley, descubrió un sistema de mensajes codificados que los criptógrafos del FBI habían pasado por alto. Los códigos, cuando se descifraron, revelaron ubicaciones que Hartley describía como casas seguras, todo el noroeste del Pacífico. La investigación de estas ubicaciones encontró que varias eran cabañas abandonadas del servicio forestal que habían sido modificadas con habitaciones ocultas y puertas reforzadas. La evidencia encontrada en estas cabañas se vinculó a casos sin resolver databan de la década de 1960, sugiriendo que Hartley había estado activo mucho más tiempo de lo que nadie había imaginado. Los mensajes codificados también contenían referencias a Emily, que sugerían que había intentado escapar múltiples veces. Hartley escribió sobre su fuerza e inteligencia escribiendo medidas de seguridad elaboradas que había implementado específicamente para contenerla. Estas entradas contradecían su retrato en la sala del tribunal de sí mismo como protector y lo revelaban como el depredador calculador que realmente era una entrada de 1960, casi logrando llegar a una carretera antes de que él la recapturara. La tortura psicológica implícita en estos escritos era casi insoportable para su familia, pero también mostraba que Emily nunca había dejado de luchar, nunca había perdido la esperanza hasta el final. La pieza final, rompecabezas, llegó en 2023, cuando el deshielo glaciar inducido por el cambio climático reveló un sistema de cuevas previamente inaccesible en las cascadas del norte. Dentro, los investigadores encontraron lo que Hartley había llamado su archivo: cientos de fotografías, diarios y grabaciones documentando sus crímenes con detalle meticuloso. Los materiales proporcionaron cierre para muchas familias, confirmando los destinos de seres queridos que habían estado desaparecidos durante décadas, pero también revelaron el verdadero alcance de las actividades de Hartley. Había estado seleccionando y acechando víctimas durante más de 30 años, usando su posición para identificar mujeres vulnerables que usaban áreas silvestres para recreación o trabajo. Entre los materiales archivados había un diario completo escrito por Emily Chen durante su cautiverio en Tsushima, abarcando desde 1987 hasta aproximadamente 1991. Proporcionó la primera perspectiva de una víctima sobre lo que había sucedido dentro del mundo cuidadosamente construido de Hartley. Emily escribió sobre el engaño inicial, cómo Hartley se había presentado como alguien que podía ayudarla a escapar de problemas personales que había estado enfrentando. Describió la realización gradual de su verdadera situación, la manipulación psicológica que Hartley empleaba y sus numerosos intentos de escapar o señalar por ayuda. Las entradas del diario se volvieron cada vez más desesperadas del tiempo, pero nunca perdieron su claridad o inteligencia. Incluso en los momentos más oscuros, Emily había mantenido su identidad y humanidad. El diario reveló que Emily no había estado sola durante gran parte de su cautiverio. Hartley había mantenido a múltiples mujeres simultáneamente, moviéndolas entre ubicaciones para evitar la detección. Emily escribió sobre tratar de proteger a las víctimas más nuevas, compartiendo estrategias de supervivencia y manteniendo la esperanza de que vendría el rescate. Había desarrollado un sistema de conteo para rastrear días y estas, manteniendo su conexión con el mundo exterior incluso en completo aislamiento. Sus escritos mostraban una resiliencia psicológica notable, usando técnicas de meditación que había aprendido en la universidad y creando ejercicios mentales elaborados para mantener su cordura. Las entradas del diario de finales de 1991 sugerían que sabía que su muerte era inminente, pero expresaba esperanza de que sus palabras eventualmente serían encontradas. El descubrimiento del diario de Emily provocó una revisión completa del caso y de las otras víctimas de Hartley.
Los investigadores dieron cuenta de que muchas de las mujeres probablemente habían estado vivas, simultáneamente creando una dinámica compleja que Hartley había manejado a través del control psicológico y el aislamiento físico. La logística de mantener múltiples cautivas en ubicaciones remotas mantenía un trabajo de tiempo completo, reveló un nivel de planificación y recursos que sugería que Hartley había sido mucho más organizado de lo que se creía inicialmente. Los registros financieros mostraron que había heredado dinero sustancial de un pariente a principios de los 80, había usado para comprar suministros y modificar propiedades remotas para sus propósitos. El impacto de estas revelaciones se extendió más allá de las familias afectadas. Inmediatamente sociólogos y criminólogos estudiaron el caso para entender cómo alguien como Hartley podía operar sin sectado durante tanto tiempo. La investigación llevó a nuevas teorías sobre el comportamiento depredador en posiciones de autoridad y las formas en que las estructuras institucionales podían inadvertidamente proporcionar cobertura para actividades criminales. Las universidades desarrollaron nuevos currículos para programas de justicia criminal incorporando lecciones del caso Hartley, y el FBI creó una unidad especializada centrada en crímenes en tierras federales y áreas remotas. El caso se convirtió en estudio obligatorio en la academia del FBI con énfasis en la importancia de tomar en serio todos los casos de personas desaparecidas, independientemente de las circunstancias. El diario de Emily fue publicado en 2024 con el permiso de su familia, con las ganancias yendo a la Fundación Emily Chen. El libro se convirtió en un éxito de ventas, pero más importante, dio voz solo a Emily, sino a todas las víctimas de Hartley, mostrándolas como seres humanos completos en lugar de solo nombres. En informes de personas desaparecidas, los lectores quedaron impresionados por la inteligencia, humor y resiliencia de Emily, incluso frente a circunstancias inimaginables. Observaciones sobre la naturaleza, la supervivencia y la psicología humana mostraban una mente brillante que había sido trágicamente truncada. El diario también contenía poemas e historias que Emily había escrito, quizás como una forma de escapar de su realidad, que fueron publicados separado como una colección que recibió elogios de la crítica. La resolución del caso trajo cambios en cómo la sociedad veía a las personas desaparecidas, particularmente mujeres que desaparecían en áreas silvestres. La suposición de que habían elegido huir o habían tenido muertes accidentales fue reemplazada con una comprensión más matizada de los diversos factores que podían llevar a que alguien desapareciera. La Fundación Emily Chen presionó exitosamente por legislación que requería tiempos de respuesta más rápidos para personas desaparecidas. En parques nacionales y bosques también establecieron una red de voluntarios entrenados en búsqueda y rescate en áreas silvestres, que podían ser desplegados rápidamente cuando alguien desaparecía. El trabajo de la fundación fue acreditado con resolver docenas de casos sin resolver y prevenir innumerables tragedias potenciales. El sueño de Margaret Chen de encontrar a su hija se había realizado, aunque no de la manera que había esperado. Su persistencia en preservar evidencia y presionar por investigación continua había sido crucial para eventualmente resolver el caso. Helen Chen, la hermana de Margaret, convirtió en la portavoz de la familia y trabajó con la fundación para asegurar que la historia de Emily continuara ayudando a otros. A menudo hablaba sobre la importancia de nunca perder la esperanza, incluso cuando se enfrentaba a la indiferencia o escepticismo oficial. La dignidad y gracia de la familia Chen frente a una pérdida inimaginable se convirtió en una inspiración para otras familias lidiando con tragedias similares. El caso Hartley también planteó preguntas incómodas sobre la naturaleza del mal y si alguna vez podría ser completamente entendido o prevenido. Los estudios psicológicos de sus escritos y comportamientos contribuyeron a una nueva comprensión de la psicología depredadora, pero también revelaron las limitaciones del perfilado y la predicción. Los expertos admitieron que alguien con la inteligencia de Hartley y la comprensión de los probablemente podría evadir los métodos de detección actuales. La realización de que los depredadores podían adaptarse y evolucionar más rápido que los métodos de prevención era aleccionadora, llevando a llamados para actualización continua de procedimientos de detección y monitoreos. Los años posteriores a la revelación completa del caso se previnieron varios incidentes de imitadores por la mayor conciencia y los protocolos mejorados que habían resultado de la investigación. Los empleados del servicio forestal reportaron colegas sospechosos que fueron investigados, y entre casos se encontró que exhibían comportamiento depredador antes de que pudieran actuar en sus impulsos.
El cambio cultural dentro de las agencias que administraban áreas remotas fue significativo, con un nuevo énfasis en la responsabilidad y el monitoreo entre pares que no había existido durante la era de Hartley. El caso había demostrado que el aislamiento y la falta de supervisión podían crear oportunidades para aquellos con intención criminal. Las familias de las víctimas formaron una red de apoyo permanente que se extendió más allá de los directamente afectados por Hart. Proporcionaron recursos y orientación a familias que lidiaban con casos de personas desaparecidas, particularmente aquellos que involucraban áreas silvestres o ubicaciones remotas. Su defensa llevó a la creación de una base de datos nacional específicamente para rastrear desapariciones en tierras federales, que mejoró la coordinación entre agencias y llevó a una resolución más rápida de casos. También trabajaron para cambiar la cobertura mediática de casos de personas desaparecidas, presionando por informes más respetuosos y precisos que se centraran en las víctimas, personas en lugar de estadísticas. Para 2025, el caso había estado cerrado durante casi 30 años, pero su impacto continuaba extendiéndose a través de la sociedad estadounidense. Las agencias de aplicación de la ley acreditaron las lecciones aprendidas de la investigación con resolver numerosos otros casos sin resolver y prevenir crímenes potenciales. La tecnología y los procedimientos desarrollados durante la búsqueda de Emily y las otras víctimas se habían convertido en práctica estándar en investigaciones de personas desaparecidas. El caso se enseñaba en universidad, estudiado por profesionales y recordado por el público como un momento decisivo en la comprensión de crímenes depredadores y la importancia de la persistencia en buscar justicia. El sitio donde se encontraron los restos de Emily se convirtió en un memorial no oficial, con excursionistas de flores y notas. A pesar de su ubicación remota, el servicio forestal inicialmente trató de desalentar esto, pero eventualmente lo abrazó, creando un sendero memorial oficial que contaba la historia de Emily y las otras víctimas, mientras también educaba a los visitantes sobre la seguridad en áreas silvestres. El sendero se convirtió en uno de los sitios más visitados en las cascadas del norte, con miles haciendo la difícil caminata cada año para presentar sus respetos y reflexionar sobre el caso que había cambiado cómo América pensaba sobre las personas desaparecidas. La vida de Chen, aunque trágicamente truncada, había logrado un impacto duradero a través de los cambios que inspiró su caso. Su sueño de hacer una diferencia en el mundo se había realizado de maneras que nunca podría haber imaginado. La Fundación Emily Chen continuó creciendo, expandiendo su misión, incluir servicios de educación, prevención y apoyo. Estableció becas para mujeres jóvenes que seguían carreras en justicia criminal y financió investigaciones para mejorar las técnicas de investigación. El informe anual de la fundación siempre comenzaba con la fotografía de Emily y su diario. Incluso en los lugares más oscuros, la esperanza puede sobrevivir si nos negamos a dejarla morir. Las técnicas de investigación desarrolladas durante la búsqueda de Emily se convirtieron en entrenamiento estándar para agentes del FBI y fuerzas del orden locales. El estudio de casos se utilizó para enseñar la importancia de preservar evidencia, mantener comunicación entre agencias y nunca asumir que una persona desaparecida se fue voluntariamente. Los perfiles psicológicos desarrollados al estudiar los escritos y comportamientos de Hartley contribuyeron a una mejor comprensión de cómo los depredadores seleccionaban y controlaban a las víctimas, llevando a estrategias de prevención e intervención más efectivas. El caso había demostrado que incluso los crímenes más cuidadosamente ocultos eventualmente podían ser expuestos si los investigadores permanecían persistentes y se adaptaban a nuevas tecnologías. A medida que se acercaba el 40º aniversario de la desaparición de Emily, en 2027, una nueva generación de investigadores comenzó a reexaminar el caso con ojos frescos y tecnología aún más avanzada. Descubrieron evidencia adicional que había sido pasada por alto, incluyendo ADN de otras víctimas potenciales y referencias en los escritos de Hartley a ubicaciones que nunca habían sido registradas. La investigación permaneció oficialmente abierta, con el FBI manteniendo un grupo de trabajo dedicado a identificar cualquier víctima restante, comprender el alcance completo de los crímenes de Hartley, la posibilidad de que hubiera otras víctimas aún sin descubrir en la vasta naturaleza del noroeste del Pacífico, significaba que el caso probablemente nunca estaría completamente cerrado. El legado de Chen y las otras víctimas se extendió mucho más allá del sistema de justicia criminal.
Sus historias habían cambiado cómo la sociedad pensaba sobre la violencia contra las mujeres, el papel de las figuras de autoridad en proteger o explotar poblaciones vulnerables, y la importancia de seguridad en áreas silvestres. El caso había demostrado que los depredadores podían existir en cualquier lugar, incluso en posiciones de confianza y respeto, y que la vigilancia constante era necesaria para proteger a las víctimas potenciales. También había demostrado el poder de la persistencia de las familias que se negaron a rendirse, y los investigadores que continuaron buscando incluso cuando los casos parecían sin esperanza. El capítulo final de la historia de Emily Chen no fue escrito en la sala del tribunal, o en la naturaleza, sino en las vidas salvadas por los cambios que en su caso cada persona desaparecida encontrada más rápido debido a protocolos mejorados, cada víctima potencial protegida por mejores procedimientos de detección y cada familia que recibió cierre a través de técnicas de investigación avanzadas, debía algo al sacrificio de Emily. Su entró final en el diario había expresado esperanza de que su sufrimiento no sería en vano, que de alguna manera el bien vendría del mal que había soportado 40 años después. Esa esperanza se había cumplido de maneras que nunca podría haber imaginado. El caso siguió siendo un poder recordatorio de que la justicia, aunque a veces retrasada, valía la pena perseguir, que las víctimas merecían que sus historias fueran contadas y sus vidas honradas, y que incluso frente al mal inimaginable la resiliencia y determinación humanas podían prevalecer. Emily Chen había desaparecido Pike Place Market en un día de primavera en 1908. Impactante llegó en 2028 cuando una analista retirada del FBI, llamada Patricia Coleman, descubrió algo que todos habían pasado por alto, oculto en los metadatos de los archivos digitales de Hartley. Encontró evidencia de un segundo individuo, alguien que había estado ayudando a Hartley a fomentar sus crímenes. Las huellas digitales sugirieron que esta persona había estado activa hasta al menos 2010, 23 años después de la desaparición de Emily, y posiblemente todavía estaba viva. El descubrimiento envió ondas de choque a través de las fuerzas del orden y heridas para familias que pensaban que finalmente habían encontrado cierre. La posibilidad de que Hartley no hubiera actuado solo, que alguien más había sabido y posiblemente participado en los crímenes mientras permanecía libre, era casi demasiado horrible de contemplar. El análisis de código reveló que este individuo desconocido había estado editando y organizando sistemáticamente los materiales de Hartley, sugiriendo un conocimiento íntimo de los crímenes y un deseo de preservarlos. Los rastros digitales llevaron a direcciones IP en Columbia Británica, pero la persona había usado técnicas sofisticadas de encriptación y enrutamiento para ocultar su verdadera identidad. El FBI lanzó la Operación Socio Silencioso, una investigación clasificada para identificar y aprehender a este potencial cómplice. La operación involucró expertos en ciberforense, analistas en comportamiento y cooperación internacional de aplicación de la ley. Las apuestas eran enormes. Si esta persona había estado involucrada en los crímenes originales, podrían seguir activos, posiblemente continuando el trabajo de Hart. La investigación sobre el potencial cómplice reveló conexiones perturbadoras con otros casos de personas desaparecidas en el noroeste del Pacífico y el oeste de Canadá. Mujeres que habían desaparecido en circunstancias similares a Emily y las demás, pero cuyos casos nunca habían sido vinculados a Hartley. Los patrones eran sutiles, pero inconfundibles. El mismo perfil de víctima, los mismos sitios remotos de eliminación en áreas silvestres, la misma planificación y ejecución meticulosas, la posibilidad de que una red de depredadores hubiera estado operando a través de fronteras internacionales, usando áreas silvestres como terrenos de caza y sitios de eliminación, desafiaba todo lo que los investigadores pensaban que sabían sobre el comportamiento depredador serial. En una instalación segura, en Virginia, los analistas del FBI trabajaron las 24 horas de codificar las comunicaciones encriptadas que habían descubierto. Los mensajes revelaron una relación compleja entre Hartley y el individuo desconocido a quien se refería solo como el guardián. La correspondencia sugería que el guardián había sido responsable de mantener a las cautivas. Hartley estaba trabajando proporcionando suministros y asegurándose de que las mujeres no pudieran escapar. Esta revelación explicaba cómo Hartley había logrado mantener múltiples víctimas mientras mantenía su cobertura
Había sido una operación de 2 personas todo el tiempo. La identidad del guardián seguía siendo un misterio, pero su estilo de escritura y conocimiento sugerían a alguien con educación y posiblemente entrenamiento médico. La búsqueda del guardián se intensificó cuando los analistas descubrieron referencias a eventos actuales tan recientes como archivos editados. Esta persona había estado trabajando activamente con los materiales años después de la muerte de Hartley, posiblemente preparándolos para algún propósito que los investigadores no podían determinar. El FBI expandió su búsqueda para incluir a cualquiera que hubiera estado en contacto con Hartley en prisión, revisando miles de horas de llamadas telefónicas grabadas y registros de visitantes. Descubrieron que Hartley había estado correspondiéndose con alguien usando el alias Morgan Freeman a través de un programa de correspondencia carcelaria. Las cartas habían sido inocuas discusiones sobre filosofía y naturaleza, pero los analistas ahora creían que contenían mensajes codificados. El avance en la identificación del guardián vino de una fuente inesperada. El diario de Emily contenía una sola referencia a otra persona, trayendo suministros que describió como más joven que Hartley y aparentemente incómodo con la situación. Este detalle había sido pasado por alto inicialmente, pero ahora se volvió crucial para la investigación. Emily había escrito que esta persona había intentado ayudarla una vez trayendo comida extra y suministros médicos cuando estaba enferma, pero había estado demasiado asustado de Hartley para hacer más. La descripción sugería a alguien que podría haber sido coaccionado o manipulado para participar en lugar de un cómplice dispuesto. La tecnología de reconocimiento, versiones mejoradas de fotografías antiguas de los sitios de las cuevas, reveló un rostro parcial en el fondo de una imagen, alguien que había estado observando desde la distancia. Mientras Hartley documentaba sus crímenes, la imagen estaba demasiado degradada para identificación positiva, proporcionaba suficiente detalle para una edad y constitución aproximadas. Combinando esto con registros de empleo del servicio forestal y pueblos cercanos, los investigadores desarrollaron una lista de sospechosos potenciales. La lista contenía 43 nombres, individuos que habían estado en el lugar correcto en el momento correcto y coincidían con la descripción física. La investigación tomó un giro dramático cuando uno de los nombres en la lista, Nathan Cross, se suicidó en Vancouver, dejando una confesión que conmocionó incluso a los investigadores veteranos. Cross, sido un estudiante de silvicultura de 22 años cuando Hartley lo había reclutado inicialmente, prometiendo enseñarle técnicas avanzadas de supervivencia en la naturaleza, pero gradualmente involucrándolo en actividades cada vez más criminales. Cross afirmó que Hartley lo había amenazado incriminarlo por los asesinatos si no cooperaba y que había pasado las décadas desde entonces viviendo con miedo constante incluso después del encarcelamiento de Hartley. La confesión de Cross proporcionó ubicaciones de sitios de entierro adicionales y confirmó que al menos 5 mujeres más habían sido víctimas de los crímenes de Hartley. El descubrimiento de la participación de Cross planteó preguntas dolorosas sobre complicidad y victimización. Su familia afirmó que había sido manipulado y amenazado, esencialmente otra víctima del control psicológico de Hartley. Pero las familias de las mujeres asesinadas lucharon por aceptar esta narrativa, señalando que Cross había tenido numerosas oportunidades de buscar ayuda o exponer los crímenes a lo largo de los años. El sistema legal luchó con cómo manejar la evidencia de alguien que había sido tanto perpetrador víctima, decidiendo finalmente que la muerte de Cross impedía cualquier enjuiciamiento significativo, pero que su confesión podría usarse para traer cierre a familias adicionales. La confesión de Cross llevó a los investigadores a una unidad de almacenamiento en Portland que contenía lo que llamó la póliza de seguro de Hartley, grabaciones y fotografías que Hartley había hecho de individuos poderosos en situaciones comprometedoras, aparentemente como protección contra futuros enjuiciamientos. Los materiales sugerían que Hartley había estado proporcionando acceso a propiedades silvestres para actividades ilegales que iban desde la fabricación de drogas hasta el tráfico humano a cambio de protección y recursos. Las implicaciones eran asombrosas.
sugiriendo que Emily y las otras víctimas habían sido atrapadas en algo mucho más grande que los crímenes de hombre. El FBI lanzó una serie de investigaciones basadas en estos materiales, llevando a arrestos de varias figuras prominentes en Oregón y Washington. El recuento final de cuerpos atribuidos a Hartley y Cross llevó a 23 víctimas, confirmadas con posiblemente más, aún sin descubrir víctimas. Tenían entre 19 y 34 años, y venían de diversos orígenes unidos solo por su vulnerabilidad y la capacidad de Hartley para identificarla y explotarla. Cada mujer había sido la hija, hermana, amiga de alguien. Cada una tenía sueños y aspiraciones truncados de depredadores que las veían como objetos para poseer en lugar de seres humanos, merecedores de vida y libertad. La lista completa de víctimas fue inscrita en un memorial erigido en Seattle, un muro de granito negro que servía como recordatorio permanente de vidas perdidas y la importancia y vigilancia en proteger a los vulnerables. La Fundación Emily Chen expandió su misión en respuesta a estas revelaciones, estableciendo programas para identificar y ayudar a individuos que podrían ser coaccionados a actividades criminales. Reconocieron que depredadores como Hartley y Ahmed operaban a través de redes de individuos controlados, y que romper estas redes requería entender la manipulación psicológica involucrada. El trabajo de la Fundación llevó a la identificación y rescate de docenas de víctimas de tráfico y el enjuiciamiento de numerosos depredadores que han estado operando en áreas silvestres en toda América del Norte. El legado de Emily había evolucionado de víctima a catalizador para el cambio sistemático en cómo la sociedad protegía a sus miembros más vulnerables. Al acercarse 2 Matle, el caso que había comenzado con la desaparición de Ethel Place Market había cambiado fundamentalmente la aplicación de la ley estadounidense y la comprensión de la sociedad sobre los crímenes depredadores. Las tecnologías y técnicas desarrolladas durante la investigación habían resuelto cientos de otros casos y prevenido innumerables tragedias potenciales. Los precedentes legales establecidos durante el juicio de Hartley habían fortalecido la capacidad de procesar casos sin cuerpos, y la conciencia generada por las familias de las víctimas había creado un cambio cultural en cómo se percibían e investigaban los casos de personas desaparecidas. Emily Chen había querido hacer una diferencia en el mundo, y aunque su vida había sido trágicamente truncada, su historia había cambiado efectivamente el mundo, solo que no de la manera que nadie podría haber imaginado en ese día de primavera en medio del concurrido mercado para nunca volver a casa.